Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí lista y emocionada, porque tengo un chisme de esos que te dejan con la boca abierta, de esos que te hacen sentir como si estuvieras en el corazón de la acción. Y créanme, hoy el corazón de la acción es el mundo de nuestras queridas estrellas turcas, específicamente Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque lo que les voy a contar está jugoso. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa con estas dos bellezas, y en especial con cualquier novedad que involucre sus vidas personales, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos un bombazo que los va a dejar boquiabiertos. Así que agárrense de sus asientos, porque les voy a contar sobre algo que les va a encantar. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a muchos les tiene en vilo, la posible reconciliación, o al menos, una señal de acercamiento entre Kerem y Hande. Y no se trata de rumores vanos, no. Tenemos información, tenemos detalles y lo más importante, tenemos la clave de todo, la fiesta. Una fiesta muy especial, con mucho glamour, donde se esperaba que, bueno, ya lo van a ver. Y antes de que empecemos a desmenuzar este chisme épico, y para no perdernos nada, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Son lo máximo y gracias a ustedes, este canal sigue creciendo. No se olviden de comentar al final del vídeo, porque quiero saber qué opinan de todo esto. Vamos a ello. Bien, como les decía, el plato fuerte de hoy es la fiesta. Pero no cualquier fiesta, sino una fiesta con un significado especial, un evento en el que, según nuestras fuentes, se esperaba la presencia de muchísimas personalidades importantes del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué tiene de especial esta fiesta, aparte de sus invitados? Bueno, pues, lo que la hace aún más intrigante es que Kerem Bürsin consiguió permiso de Hande Erçel para asistir. Sí, lo escucharon bien. Parece que la relación entre estos dos actores, que alguna vez fue el centro de atención, está dando un giro inesperado. Y aunque la verdad no sabemos qué tipo de relación tienen actualmente, el hecho de que Hande le haya dado el visto bueno para ir a una fiesta tan importante, donde seguramente coincidirían, es muy significativo. Imaginen la escena. Kerem, recibiendo el permiso, seguramente sintiendo mariposas en el estómago, preparando todo para la fiesta. Elegir el outfit perfecto, repasar los temas de conversación. Todo un protocolo. ¿Y Hande cómo habrá reaccionado? ¿Con nervios? ¿Con curiosidad? ¿O tal vez con una mezcla de ambas cosas? Ah, el misterio. ¿Pero por qué es tan relevante que Kerem fuera a esta fiesta? Pues bien, primero que nada porque los dos, Kerem y Hande, han demostrado ser personas muy discretas con su vida privada, y es muy raro que se les vea juntos en eventos sociales. Segundo porque esta fiesta en particular, era la celebración de redoble de tambores, un lanzamiento de un proyecto importante en el mundo del entretenimiento. Un evento de alto perfil. Y tercero y tal vez el más importante porque la asistencia de Kerem, con el permiso de Hande, sugiere una apertura, un acercamiento, una señal de que quizás, las cosas entre ellos no están completamente cerradas. Y eso, amigos míos, es noticia. ¿Recuerdan las fotos que se filtraron de ellos juntos después de su ruptura? Fotos que demostraban que a pesar de todo, todavía había una conexión, una complicidad, una química innegable. Y ahora, esto. Es como si el universo estuviera conspirando para que volvamos a soñar con ellos como pareja. Y yo, por supuesto, estoy lista para soñar. Por supuesto, hay que ser realistas. No podemos asegurar que esto signifique una reconciliación inminente, o una nueva relación amorosa. Pero lo que sí podemos afirmar es que este gesto, este permiso concedido, es una señal de que entre ellos existe, al menos, un respeto mutuo y una posibilidad de mantener una relación cordial, tal vez hasta de amistad, quién sabe. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso, sobre todo después de una ruptura mediática como la de ellos. ¿Y qué ocurrió en la fiesta? ¿Se encontraron? ¿Intercambiaron miradas? ¿Charlaron? Esa es la pregunta del millón. Y créanme, estoy trabajando en conseguir más detalles, más información, pero por el momento, lo que tenemos es esto: Kerem consiguió el permiso, Kerem fue a la fiesta, y Hande estaba allí. El resto es especulación, pero una especulación emocionante.
Pero aquí no termina la historia. No, no. Porque como buenos fans que somos, siempre estamos atentos a cada detalle, a cada movimiento, a cada like en las redes sociales. Y precisamente en las redes es donde encontramos pistas interesantes. ¿Qué estaban haciendo mientras se especulaba sobre la asistencia de Kerem a la FI? ¿Esta? Bueno, en el caso de Hande, como siempre, derrochando elegancia y belleza. Sus fotos en redes sociales, como siempre, eran la envidia de todos. Y Kerem, bueno, Kerem estaba más activo que nunca, compartiendo proyectos, promocionando su trabajo. Y eso es fantástico. Pero, ¿qué más? Hubo algunos comentarios de sus amigos más cercanos, que aunque vagos, insinuaban algo. Ya saben, esas publicaciones enigmáticas que nos dejan con la intriga. Y aunque no podemos afirmar nada con certeza, todo esto suma, todo esto alimenta la esperanza de que las cosas entre ellos estén mejorando. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que esto podría significar para el futuro. Si esta relación entre Kerem y Hande evoluciona, ya sea hacia la amistad, hacia una nueva relación romántica, o hacia cualquier otra cosa, eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que sus fans, y yo entre ellos, estaremos pendientes. ¿Qué podemos esperar? Quizás más encuentros en eventos públicos, más interacciones en redes sociales, o, quién sabe, hasta una nueva colaboración profesional. Imaginen. Sería como un sueño hecho realidad. Verlos juntos de nuevo en la pantalla, haciendo lo que mejor saben hacer, actuar, enamorarnos con sus personajes y volver a suspirar. Pero, no nos adelantemos a los acontecimientos. Lo importante es que con este permiso y con la asistencia de Kerem a la fiesta, se ha abierto una puerta a la esperanza. Una puerta que nos permite creer en segundas oportunidades, en la amistad, en el cariño, y en la posibilidad de un nuevo comienzo. Así que manténganse al tanto. Sigan mi canal, que yo les prometo que los mantendré informados sobre cualquier novedad. No se pierdan ninguna actualización. Y prepárense porque estoy segura de que esta historia aún tiene mucho que contar. Y bien, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció esta exclusiva? ¿Se emocionaron tanto como yo? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Kerem y Hande tienen futuro juntos? ¿O creen que es solo una amistad? Quiero leerlos. En resumen, hoy descubrimos que Kerem obtuvo el permiso de Hande para asistir a una fiesta muy importante. Esto por sí solo es un hecho que nos indica que la relación entre ellos podría estar en un momento de transición. La fiesta, el permiso, las indirectas en redes sociales. Todo apunta a un posible acercamiento. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por su apoyo, por sus comentarios, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias, y me emociona saber que las disfrutan tanto como yo. Son los mejores. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un gran like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!